Amigos, ya casi estamos preparados para dar inicio a este debate que le hemos mencionado durante este espacio del encuentro dirigido por el licenciado Julio Miller. Hoy se encuentra con nosotros el expresidente, el doctor Ernesto Pérez Valladares, y también el ex vicepresidente Guillermo Billy Ford. Pero antes de pasar con este debate, tenemos un breve perfil que le hemos preparado en torno a la vida política de ambos dirigentes que ya han dado soluciones a estos problemas que de nuestro país. Guillermo Ford, empresario exitoso ligado al sector de seguros, se destacó por su cívica en favor de la democracia durante el régimen militar. Su valiente actitud en defensa del resultado de las elecciones de 1989 fueron un elemento clave en el desenlace del final del régimen militar. Al llegar, posterior a la validación del resultado electoral post-invasión, en el que fungió en la vicepresidencia de la República, fue distinguido paralelamente como ministro de Economía y Finanzas, desde donde realizó una gran labor en la reestructuración de la deuda pública. Posteriormente se involucró en tratar de superar la crisis que diluyó al partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, Molirena. Ernesto Pérez Valladares, miembro fundador del Partido Revolucionario Democrático, fungió como ministro de Hacienda y Tesoro, reconocido por destacarse como hombre de partido desde la facción empresarial del colectivo. Posteriormente fue jefe de campaña del candidato Carlos Duque en las elecciones de 1989. Su infatigable trabajo posterior a la invasión militar dentro del maltrecho partido le valieron la primera magistratura de la nación. Perfeccionó la reforma constitucional sobre el capítulo del Canal de Panamá para reorganizarlo. Bien, amigos, este ha sido el breve perfil que le hemos preparado de ambos políticos, uno de Unión Patriótica, el doctor Billy Ford, y también de Ernesto Pérez Valladares, ex presidente de la República. Ya se encuentran preparados, licenciado, estamos con ustedes. Gracias, Gustavo. En el estudio central, el saludo cordial a propósito de un tema que ha llenado las expectativas ciudadanas o que ha despertado las expectativas ciudadanas. ¿Cuál fue la proyección de las concesiones administrativas o de las privatizaciones? ¿Qué fin se perseguía? ¿Qué se ha logrado? ¿Cuál es la visión a futuro frente a lo que señalan muchos críticos que ha encarecido el costo de la vida para muchos panameños? Las concesiones administrativas tuvieron un significado en su momento, lo tienen ahora. ¿A qué realmente nos proyectamos o cuál es el futuro en torno a estas concesiones administrativas o privatizaciones? Precisamente para este tema están en el estudio central el expresidente de la República, don Ernesto Pérez Valladares, y el ex vicepresidente de la República, don Guillermo Billy Ford. Hemos preparado, hemos diseñado una metodología para este debate en el que los participantes podrán incluso emitir sus criterios y también podrán interrumpirse durante el debate. Es una metodología flexible para este tipo de debates y contarán con un tiempo aproximado entre 3, 4 o 5 minutos, dependiendo del tema, para exponer sus respectivas apreciaciones. Este tema tendrá aproximadamente una hora de duración. Usted puede hacer sus llamadas telefónicas al 366-0843 para apuntarle y anotarle sus opiniones en torno a este tema, y ellos han estado de acuerdo con la metodología que hemos preparado a propósito de este tema. Y en ese común acuerdo debemos iniciar con el presidente Pérez Valladares a propósito de cómo inicia este reto y esta polémica. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días Billy, buenos días Julio, y muchas gracias por permitirnos conversar esta mañana aquí en RCM. Bueno, verdaderamente no es ni reto ni polémica. Déjame explicarte lo que pasó. Hace algunos días, en una entrevista en un medio de televisión, el entrevistador, el colega suyo, me dijo a mí que don Billy había dicho que no me arropara con su manta. Verdaderamente yo no oí a Billy decirlo, pero yo supuse que era verdad. Y yo le contesté que verdaderamente yo no me arropo porque no me da frío.
En primer lugar, y en segundo lugar, que yo siempre he sostenido que este tema de las privatizaciones fue un asunto que empezó, no en Panamá, fue un tema que empezó en el inicio de las décadas del 90 con un famoso consenso de Washington. El consenso de Washington lo conformaron 3 instituciones norteamericanas: el Tesoro de los Estados Unidos, o sea, el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y en lo que atañe al tema de las compañías eléctricas y las compañías de servicios públicos, ese consenso lo que significaba era que no habría dinero para inversión posible mientras esas empresas fueran estatales. Aparte de eso, tenía otros dictámenes de política económica, como por ejemplo la liberalización de los mercados, como por ejemplo eliminar los aranceles específicos, como por ejemplo abrirse a la competencia. Pero en el tema puntual que estamos hablando, eso fue lo que verdaderamente se dio al inicio de la década del 90 y que le tocó encabezar al presidente Endara y a Tibili como vicepresidente y como su ministro. O sea, usted dice que Panamá tuvo que aceptar una presión internacional para privatizar. Yo no digo que sea presión o no presión, yo te digo que esa era la realidad, Julio. Es decir, la realidad era, ustedes tienen muy poca capacidad de generación eléctrica, ustedes por la historia que traíamos, además de 4 o 5 años de conflicto interno, no se han hecho las inversiones ni en el Intel ni en el IRRE. En cualquier momento, la gente se la ha olvidado, pero tú te acuerdas, ubícate en 1990, tú que todavía tienes tus añitos de estar por aquí, tú levantabas una línea de teléfono y tenías que esperar algún tiempo hasta que se descongestionaran las centrales porque estaban copadas. La capacidad de generación nuestra estaba prácticamente copada, es decir, nosotros nos encontramos con, yo estoy hablando de 1994, con una capacidad de generación que en pocos meses iba a significar cortes de energía eléctrica, es decir, y sin financiamiento posible. Sin financiamiento posible. Esa era la realidad. Esa misma realidad inicialmente se la encontró el presidente Endara en 1989 y Billy como su ministro de Planificación. Entonces, mira, el gobierno en su administración también fue responsable de las privatizaciones, es lo que dice. Mire, vamos a poner la historia en perspectiva, porque es fácil poder hacer observaciones o críticas respecto a determinados temas fuera de lo que encontramos nosotros en el gobierno el 20 de diciembre de 1989, y voy a ser absolutamente terminante y claro. El gobierno y el país estaban en una crisis económica insalvable prácticamente. La banca cerrada, Seguro Social en una crisis económica, los empleados públicos le pagaban con vales de supermercado, la deuda externa no se había pagado, las instituciones financieras internacionales, las reconocidas IFIs, no habían recibido pagos y la deuda, repito, estaba morosa. Había un caos en el país. Había un desempleo de alrededor del 22% y un crecimiento económico, digámoslo así, negativo de 18% fue lo que se heredó. Las instituciones financieras del país, vamos concretamente al IRRE y al Intel, porque yo era presidente del IRRE en esa época, la encontramos con una deuda de 600 millones de dólares y tal como dice el presidente, era imposible lograr aumentar las inversiones en el IRRE para poder satisfacer la demanda. Acuérdense que también hubo que comprar plantas eléctricas y todo porque era un desastre. El Intel generaba alrededor de 105 millones de dólares netos de ganancia al año, pero con un sistema que estaba condenado a fracasar e ir evidentemente a la telegrafía, como digo yo. Esa utilidad del Intel se pasaba al gobierno central, que lo encontramos en un caos total. Resumo. Esa mañana, cuando comenzamos a investigar la situación económica del país, el Banco Nacional de Panamá tenía 20 millones de dólares, eran los recursos del Estado, 20 millones de dólares. La deuda externa se había ido de 1968 de 240 millones de dólares a 4.900 millones de dólares durante la época del PRD y los señores militares. Entonces teníamos que buscar mecanismos realistas. Entonces yo lo que digo es que en la vida siempre hay apreciaciones. Cuando nosotros fuimos a negociar con las instituciones financieras, no acepto que nos impusieron nada, es una negociación. Pero si Panamá no normalizaba con el Club de París, con las instituciones financieras y se ponía al día y lograba un nuevo acuerdo, los inversionistas particulares no invertirían en Panamá, los gobiernos no nos prestarían plata, entonces había que normalizar esa situación. Entre los tantos temas que se tocaron ahí, que no obligaba, sino que fue una negociación. Panamá se comprometía, el gobierno de la IFI se comprometían, lo cual inmediatamente abrió el compás para recibir donaciones y una serie de otros aspectos. Las privatizaciones, repito, creo que eran indispensables, llamémosla corporalización, llamémosla privatización. Nosotros no dijimos... ¿Del IRRE y del Intel? Del IRRE y el Intel. ¿Y entonces cuál es su crítica? No, la crítica que me achacan, por lo menos lo que yo entiendo, Toro,
¿Qué me dice? Que nosotros fuimos los responsables de la privatización. No, un momentito. Nosotros fuimos los responsables de negociar la necesidad de privatizar por lo que él bien ha planteado. No se podían manejar con los fondos estatales la creación de un mejoramiento de esas instituciones. A quien le correspondió fue el presidente Pérez Valladares, y voy a admitir públicamente que eran dos conceptos distintos. El nuestro era la privatización, que en ese momento podía generar X cantidad de cientos de millones de dólares, pero se le vendía al sector privado. La idea del presidente Pérez Valladares fue la corporatización, que implicaba vender una parte, por menos dinero, pero una parte de las empresas, manteniendo el Estado 49%, lo que le indicaba que podía tener ingresos a futuro. Así es que yo creo que hay que poner perspectiva. ¿Por qué hicimos? ¿Cómo no hicimos? Teníamos el Seguro Social y concluyo. El Seguro Social estaba en quiebra, la caja de ahorro estaba en quiebra. ¿Usted no estuvo de acuerdo fue en el método? No, el señor Pérez Valladares que ha dicho que no está de acuerdo que yo privaticé. Nosotros negociamos la necesidad y creo que lo ha aceptado. Él privatizó, entonces esa es la historia escrita. Yo no he dicho que no estoy de acuerdo en lo que tú hiciste, Billy. Yo he tratado de explicar el contexto. En primer lugar, ese es el contexto. El contexto es que nos encontramos en 1990 con una situación mundial, particularmente en América Latina, donde este consenso de Washington nos llevaba a pasarle al sector privado las cosas que hacía el Estado. Es decir, históricamente, además, hubo siempre mucho cuestionamiento, particularmente del grupo de ustedes, Billy, sobre los temas del Estado productor. Acuérdate que esos eran debates permanentes en la Cámara de Comercio y lo demás. Es decir, que había de arranque una contrariedad al Estado productor y una proclividad de parte del grupo que toma poder en el 90 hacia el sector privado. Esas son las realidades nacionales. Bien, el día 3 de julio de 1990 se firma lo que tú haces alusión, un convenio de donación entre el gobierno de los Estados Unidos y la República de Panamá, el gobierno de Panamá, la AID. En ese convenio de donación se establecen claramente las condicionalidades de la donación. Entre esas condicionalidades, lo podemos examinar, tengo los documentos, está justamente la privatización. Es decir, ya arrancamos desde el 3 de julio del 90 con la condición de la privatización aceptada por la República de Panamá. Bien, dicho eso de esa manera significaba que tenía que caminar hacia entregarle el control efectivo de esas empresas estatales a grupos de la empresa privada, nacional o extranjera. Se da incluso una ley general de privatizaciones que tiene fecha 5 de septiembre de 1991. Ese es el marco general de las privatizaciones. Y dentro de esa ley general de privatizaciones se presenta por Pancho Denis, que en su momento era el director del Intel, una ley de privatización del más del 50% de la propiedad del Intel en ese entonces, que fue rechazada porque habían salido de la alianza de gobierno los demócratas cristianos que tenían el control de la Asamblea. Y en consecuencia yo me acuerdo perfectamente bien de haber visto a Raúl Osa quemando la ley, o el proyecto de ley, porque nunca fue ley, el proyecto de ley de privatización del 55 o del 65% del Intel. Fue rechazado. Dada esa realidad política, eso verdaderamente, y ahí lo dicen los documentos, atrasó todo el programa que estaba aceptado y entendido y negociado, como lo quieran llamar, de las privatizaciones del IRRI y del Intel. O sea, que lo debieron hacer en su momento y no lo hicieron. No, perdón, vamos a tratar de ir contestándole al presidente con mucho gusto. La donación de la AID fue por 3.5 millones de dólares. Cuando uno le hace una donación en circunstancias como la que estamos viendo, ubiquémonos en el año 89-90. Hablar ahora del boom económico que tenemos en Panamá es otra perspectiva. Y ellos decían que debíamos privatizar, pero es que hay una contradicción. No es que ellos nos exigían, es que era una necesidad indispensable, tal como lo ha dicho el presidente. El IRRE no podía expandirse ni mejorarse. El Intel, como bien dijo él, no podía. ¿Cuál era la solución? Entonces, ponerlo en el mercado. Mandamos la ley, y como bien planteé, lo digo con pena, que la democracia cristiana, no sé por qué razón, no los voy a acusar de nada, porque ellos habían estado en el gobierno y participaron de este programa económico que fue aprobado unánimemente por el gabinete. Que es lo que llegó el proyecto de ley, el cual podía haber sido modificado, archivado o rechazado. Lo archivaron, ni siquiera lo discutieron, pero fue por actos políticos. Entonces yo no es que estoy diciendo que yo no sugería la necesidad de privatizar. Yo nunca dije cómo privatizar, excepto unas líneas generales. Y voy a concluir con este pensamiento. El gobierno nuestro, gracias a Dios, me siento orgulloso de esos 4 años y 9 meses de gobierno. Habían personas muy honorables, como lo ha habido muchos gobiernos.
Los que tuvimos encargados de la proyección económica del país son personas intachables y para mí muy meritorias, el doctor Mario Galindo y el profesor Rubén Darío Carles. Eran los que llevamos el control y la presentación. Hicimos el programa de gobierno y luego comenzamos a hacer... Ustedes intentaron privatizar y no funcionó, no prosperó la propuesta. No, bueno, se mandó a la asamblea, no prosperó y decidimos entonces no continuar. Pero yo pregunto, vamos a asumir que se hubiera aprobado esa ley. El gobierno del doctor Pérez Valladares ha podido perfectamente bien modificarla. O sea, no era una cosa escrita en piedra, no es un cambio constitucional que ya no se puede cambiar. Así que yo creo que debemos entender que había una presentación, correcto, no la privatizamos, correcto, aceptémoslo. Se ha podido cambiar la ley, la cual fue archivada. Entonces, Julio, mira, déjame decirte algo. Doctor Pérez Valladares. Sí, un breve comentario de lo que dice Billy. No se pudo privatizar en el gobierno del presidente Endara y de Billy justamente porque su base de apoyo político expresada en los demócratas cristianos se les retiró. Si se hubiera mantenido, la privatización hubiera sido de verdad, es decir, no lo que yo hice, que fue la creación de empresas mixtas. Esto hubiera sido verdaderamente totalmente privado. Bueno, en segundo lugar, yo creo que es importante señalar que en efecto, nosotros, cualquier gobernante que le interese el bienestar de su pueblo, tiene que buscar los mecanismos dentro de la realidad que vive para poder lograr bienestar. Es decir, ¿qué opción o qué alternativa tendría el presidente Endara o Billy Ford cuando llegan en el 90 y le dicen, mira, ustedes hacen esto o aquí no hay forma de que ustedes logren financiamiento para la expansión y para la mantención de las redes básicas en este país? ¿Qué opción tuvimos nosotros cuando encontramos una decisión de Estado? O sea, no es el gobierno del presidente Endara, el Estado panameño se compromete con una política económica. Nosotros lo que hicimos fue renegociar el aspecto de cómo hacerlo, en efecto, para lograr mantener por lo menos el 50% en poder del Estado panameño. Bien, hemos hecho las aclaraciones y las pertinencias de orden histórico en este tema de las concesiones administrativas. Yo voy a irme a la pausa y vamos a regresar con la parte picante del asunto. ¿Funcionaron o no las concesiones administrativas? ¿Qué cosas se dejaron de hacer para que el fin fundamental, que era en cierto sentido que los costos se mantuvieran o disminuyeran al usuario, no ha ocurrido de esa manera? ¿Cuál es la proyección a futuro de lo que ocurre en este tema de concesiones o privatizaciones de entidades gubernamentales pasadas a manejo mixto, Estado-gobierno, en el fondo privatizadas? Vamos a la pausa, regresamos con los temas que van a ser noticia en torno a las concesiones administrativas. Ya regresamos. Regresamos al estudio central, el tema de las concesiones administrativas que otros conocen como privatizaciones. En el estudio central, don Ernesto Pérez Valladares y don Guillermo Ford, a propósito de esta polémica o intercambio de opiniones sobre el tema. Dije que en este bloque vamos a meterle un poquito de salsa al asunto, que es lo que está esperando la gente por allá. Empiezo con usted, doctor Pérez Valladares. ¿Tú quieres meterle más salsa? Vamos a meterle salsa, que este es el tema de... Bueno, mira, yo empiezo por en efecto tomar lo que dijo Billy, ¿no? De los ministros que en su momento negociaron y formularon el tema de la privatización. Esta es una carta fechada 20 de septiembre de 1991, dirigido al señor Louis Preston, presidente del Banco Mundial. Y dice, en lo que nos interesa, en lo que podemos señalizar aquí, dice, el segundo acápite de la carta dice, nuestro programa de privatización, y dice lo siguiente: nuestro gobierno ha preparado un programa de privatización para incrementar la eficiencia de la economía y reducir el tamaño del sector público. El programa se propone además transferir al sector privado algunos servicios no básicos y los futuros programas de expansión del IRRE y del IDAN. Enviaremos a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley, que lo mandaste en efecto, dando el marco legal para la privatización. Y decía también, actualmente estamos realizando esfuerzos para privatizar Air Panama, Cítrico de Chiriquí. Creo que al final acabaron vendiendo cemento Bayano, aparte de estas otras cosas. Hoteles, Taboga y Washington. Pero contrario a la privatización nuestra o a la corporatización nuestra, nosotros formamos el fondo fiduciario y ustedes usaron esa plata en planilla. Un momentito. No, te interrumpo. Doro, calma.
Pero déjame acabar. No, porque después se pierde el hilo. Perdóname la interrupción. A ver. Si vamos a hablar de debacle financiero y económico, el PRD fue un desastre para este país. Pero yo no estoy hablando, no. Billy, ya yo te no dije, estoy... perdóname, Toro. Pero perdóname, hermanazo. No, espera. Lo que encontramos nosotros había que subsanarlo. Pero ¿por qué me hablas del PRD? Yo no te estoy hablando de los partidos liberales que nos llevaron a lo que fue en 1968 para atrás. Estamos hablando de la actuación tuya y mía, ¿no? No, pero es que perdóname. La desesperación no era porque teníamos que crear planilla y ahora te cuento la planilla. No, pero esa es la realidad. O sea, la realidad es que esos fondos fueron, en el caso nuestro, un fondo fiduciario donde dejamos más de 1.400 millones de dólares. Ajá. Y los otros fondos fueron usados por la urgencia, por lo que tú quieras. Ajá. Pero fueron usados para poder mantener el gobierno funcionando. Okay. Los fondos de la privatización en el caso de ustedes. Bien, el otro acá dice en el caso específico del Intel, ya te dije lo que decía en caso del IRRE y del IDAN. En el caso específico del Intel dice el gobierno implementará un plan de acción para reestructurar el sector de telecomunicaciones, introducir competencia y privatizar el Intel, que lo trataron de hacer. Así es. De manera que este tema... Bueno, esta es una carta que se llama Carta de Compromiso, ¿no? Una carta firmada al presidente... por ti y por Mario Galindo. Mario Galindo, sí. Ministro de Hacienda. Esto es la carta de intención o de compromiso que se firma con las IFIs, diciéndole cuál es el programa económico que vas a seguir adelante, y en base a eso las IFIs entonces acuerdan apoyar financieramente ese programa. Ahora bien, Julio, lo importante es ver qué opción hubiera tenido él y qué opción tuve yo. Las opciones que ellos tuvieron fue lo que hicieron. Es decir, o ustedes encaminan el país por estos senderos, o este país hoy en el día de hoy no tuviéramos ni electricidad, ni teléfono, prácticamente ni carreteras, ni agua. Porque esa no es la presión, pero es el mercado financiero internacional lo que te dice a ti, es la plata es de ellos, no es nuestra. Wow. Si tú quieres hacer las cosas a tu manera, entonces hazlos con tus impuestos. O con tu plata. No, mira, yo me alegro que coincidamos totalmente. Lo que quiero aclarar es exactamente por qué es así, creo que tú lo has dicho con toda claridad. Era un programa de gobierno para tratar de cubrir pensando a futuro. Ya hemos dicho hasta el cansancio. Y Reintel iban a la quiebra y hubiera sido un desastre. La diferencia fue en el sistema que nosotros planteamos originalmente, que afortunadamente quemaron el proyecto de ley en la Asamblea, Toro. Sí. Y que tú metiste la corporalización, que ya la expliqué, que tiene un mejor sentido. Pero, ¿por qué íbamos nosotros en la otra dirección? Efectivamente se necesitaban los dineros. ¿Cómo no? Y se iba a vender con $1.000 millones de ingresos para el gobierno para solventar la pobreza, el empleo, etcétera, todo. En el caso de ustedes ya se había solventado. Ustedes recibieron el gobierno con $450 millones, con las deudas todas actualizadas. Entonces se podía llevar, que yo creo que fue un plan feliz. El resultado ha sido óptimo. Entonces, no hay discrepancia. Yo planteé la indispensable necesidad, que me ha dicho el señor presidente, que está de acuerdo con él, de que teníamos que estar en ese proceso. Él fue el que lo llevó a cabo, yo no lo estoy criticando, él llevó a cabo la privatización. Ahora bien, vamos a hablar un par de cositas. Esos $450 millones que dices tú que encontramos en el gobierno. Sí. Guillermo Chapman dicen que no es así, pero no voy a entrar en esa. Pregúntale a Chinchorro. Eso que se encarguen ellos de averiguar. No, dile que llame a Chinchorro, que estoy seguro que yo le creo a Chinchorro. Lo cierto es que él dice que no era así, pero bueno. Mira, dicho todo lo anterior, nosotros entonces lo que tratamos de hacer y lo que hicimos en efecto fue mantener o generar empresas mixtas que están perfectamente establecidas dentro de nuestra propia Constitución del 72. Así es. Se establecen 3 tipos de empresas, las estatales, las privadas y por supuesto las mixtas. No solamente hicimos la empresa mixta y logramos, yo creo que ventas del 49 y del 50% de las acciones de las empresas estatales por mucho dinero que pusimos en una cuenta que se llamó Fondo Fiduciario. No fue para planilla. No. Fue para el Fondo Fiduciario que está allí, que dejamos más de 1.400 millones de dólares en efectivo, no en papelito, al Estado. No, está bien, porque ese es el ahorro del pueblo panameño, verdaderamente. Esas empresas estatales son del pueblo panameño. No sé si todavía están en efectivo, dicho sea de paso, pero ese es otro. Ese es harina de otro costal. Y luego buscamos un mecanismo de regulación. ¿Qué sucedió? Bueno, eso se hizo en el 97, ya estoy saltándome etapas, pero claro, esa es la realidad, que si no, no vamos a acabar nunca con el tema que a ti te interesa. Se creó un mecanismo de regulación y una participación del Estado y de los trabajadores en las juntas directivas. ¿Qué ha fallado? En el caso particular de la energía eléctrica, falló el mecanismo de regulación. Así es. ¿Por qué? Porque cambiaron técnicos y pusieron después a políticos que verdaderamente no tenían mayor conocimiento de la industria y del concepto que estábamos manejando. Y no hubo competencia en la generación eléctrica. Déjame decirte algo más.
Si eso no se hubiera hecho, al día de hoy no tuviéramos la posibilidad de tener electricidad 24 horas al día. Tendríamos que haber entrado en un programa de cortes racionales porque no podríamos generar, primero. Y segundo, hay que tomar en consideración que cuando se hizo esa corporatización que tú has llamado, o esas empresas mixtas que llamo yo, Billy, el precio del barril de combustible, de petróleo, estaba en 10 y 12 dólares. Hoy está en los 60 y 70. Es decir, ¿qué quiero decir? Que no hay forma humana que la tarifa se hubiera mantenido o se hubiera bajado. Es más, yo sostengo y propongo que si no hubiéramos hecho lo que hicimos, la tarifa del día de hoy sería más alta que la que es. Si hubiéramos mantenido la estructura del IRRE, suponiéndote que hubiéramos podido conseguir financiamiento, que es una hipótesis no muy cumplible, la tarifa del IRRE de la electricidad de hoy sería más cara. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La eficiencia que se logra con la administración de la empresa privada es imposible de lograr en la misma eficiencia. Pero las empresas eléctricas han señalado sumas millonarias de ganancias producto del trabajo que realizan. Y sumas millonarias de inversión. Sumas millonarias de inversión también, Julio. Es decir, la ganancia tú no puedes tomarla en términos absolutos. La ganancia se toma en términos relativos. ¿Cuánto invertiste? ¿Qué porcentaje te está resultando en ganancia? Si inviertes 100 millones y te ganas 10, esa es una cifra. Si inviertes 1.000 millones y te ganas 10, esa es otra cifra, ¿cierto? Ahora hay una realidad, el pueblo no entiende esa ganancia, el pueblo lo que ve, y no estoy criticando, es una realidad que tú has planteado, es que el alza de la luz, el alza y el alza, entonces castiga. Entonces yo creo que hay que buscar algún mecanismo que pueda equilibrar. Pero me agrada mucho una cosa que tú dijiste. Estamos totalmente de acuerdo que era indispensable privatizar, ¿sí o no? Sí, sí. Pero entonces, ¿por qué decían que Billy Ford privatizó? Yo di el esquema para privatizar y te tocó a ti privatizar, y yo no estoy criticando la privatización. Eso no, eso parece porque eso es lo que la gente le mete salsa para que de alguna manera haya discusión. Pero mira, cualquier persona, cualquier panameño que sea distinguido por el pueblo para ocupar la posición que tú y yo ocupamos, ¿cómo no? Tiene que tener como mira y como meta la responsabilidad ciudadana. Totalmente de acuerdo. Si no hubieras tú tomado la decisión y yo tomado las decisiones que hemos tenido al día de hoy, no tuviéramos ni teléfono ni electricidad. Exacto, estoy de acuerdo. Entonces las cosas, tú sabes, yo me oigo por ahí algunos demagogos que de vez en cuando dicen, yo no hubiera hecho eso. Claro. Sí, claro, si no te tocó hacerlo. Claro. Y yo digo a esas personas, también les digo lo siguiente. Bueno, mira, ahora tenemos 10 años de experiencia. Por supuesto que el sistema es mejorable. Hay que tener los dineros para mejorarlo. Claro. Mejórenlo. Tomen la decisión política de llamar. ¿Por qué no ha habido competencia en la generación eléctrica? Bueno, ha fallado esa parte de la generación eléctrica. Pues llamen a los componentes de la generación eléctrica y le dicen muy claramente, o entran en el carril de la competencia y de la contratación a mediano y largo plazo de su energía. Espérate. O... Ahora, yo no sé, aquí entre amigos, tú estás criticando al actual gobierno entonces, no, que no ha hecho nada. A nadie. No, yo pregunto, yo no estoy criticando a nadie, Billy, yo no estoy criticando a nadie. El actual gobierno apenas está empezando, estoy criticando a los anteriores. No. ¿Anteriores al tuyo o posteriores al tuyo? El mío está en el medio. Tú sabes que el error más grande que cometemos los políticos, y yo gracias a Dios creo no haberlo hecho nunca, es que el gobierno anterior no hizo. Señores, seamos hombres y mujeres dignos. Nosotros como mandatarios tenemos que hacer tal cosa. Por supuesto, claro que sí. Pero yo veo que se arropan con la manta, ¿no? Voy a usar otra vez. Pero ¿cuál es la crítica que usted le hace a la privatización durante el gobierno? No, ninguna crítica. Te estoy diciendo que nosotros dimos la idea y el compromiso. El señor Pérez Valladares la realizó. Yo no estoy criticando nada. Y logró un mecanismo que yo considero que es viable. Sencillamente ha dado resultados y eso hay que reconocerlo. Yo no estoy criticando, pero que no digan que yo llevé a cabo una privatización. Yo planteé la necesidad indispensable de una privatización. Lo acepto. Ahora, doctor Pérez, en el fondo, la corporatización o privatización de las empresas eléctricas no ha funcionado, no hay competencia. Sí ha funcionado, sí ha funcionado, Julio. Sí ha funcionado. Si no hubiera funcionado, no tuviéramos luz eléctrica. En segundo lugar, sí ha funcionado en cuanto a precios, porque la única forma que podemos mantener las tarifas es con las administraciones privadas y con la competencia. Debiera perfeccionarse, sí, porque ¿qué ha sucedido? Como te dije, se ha disparado el precio del petróleo de 10 a 50 o de 10 a 60 en ese periodo de tiempo. Y en consecuencia, mucha de la generación, el mercado eléctrico es difícil de entender para el lego, pero tiene por lo menos 3 componentes, el componente de generación, de transmisión y de distribución, ¿sí? Acuérdate que todavía el día de hoy la transmisión es del Estado, 100% del Estado. La generación y la distribución es privada, 50% privada. No ha habido competencia en generación, porque las hidroeléctricas que debieran haber contratado a largo plazo con las distribuidoras, dijeron, espérate un momentito,
el precio del petróleo está subiendo, lo cual significa que las térmicas van a tener que estar vendiendo a precios más altos. En consecuencia, yo prefiero no contratar la totalidad de mi energía producida, sino que especular en el mercado que se llama spot, el mercado libre, el mercado de día a día. El esquema era que hay un ente central que despacha energía empezando en la mañana, porque la energía es una curva que va subiendo su consumo y su demanda durante el día y luego vuelve a bajar, va despachando la más barata y acabar al final de la demanda de lo más alto con la más cara. Pero como las hidros, la hidroeléctrica como térmica. Como las hidros no contrataron a largo plazo, entonces se ha ido aumentando la necesidad de comprarla día a día a precios más caros de lo que debiera ser. Eso es una irregularidad, pero eso es falta de un ente regulador, que fue lo que lo que falló en la administración. A mí no me gusta decir de la administración anterior, Billy, tampoco, pero es la realidad. Es lo que se desfiguró, fue eso. Regulador. Bueno, hay que reconocer ese error político, lo que tú quieras, y hay que reestructurar. Y además déjame decirte un pensamiento final, porque también lo he dicho, Julio, y perdóname. Mire, si no quieren entrar en el carril que nosotros necesitamos que entren, que es el de la competencia, la eficiencia y los mejores precios posibles al consumidor, ahí hay 1.400 millones de dólares. Compremos de vuelta las hidráulicas. Si eso no cuesta eso. ¿Esa sería la decisión política? Por supuesto, esa es la decisión que tú tienes que tomar para que sepan que lo que estamos planteando es en serio. Esa es la realidad. Pero lo tiene que hacer un gobierno PRD, por ejemplo. Bueno, a lo mejor lo hace Billy como... Muchas gracias por postularme. Ya está postulado, ya me dijeron que estaba postulado en el día de hoy. Para presidente del partido. Eso no es lo mismo. A mucha honra. No, la otra es la que voy a competir contigo. ¿Usted estaría de acuerdo en que esas entidades o empresas privatizadas, como dice el presidente, vuelvan al Estado? Mira, esto decirlo suena bien. Ahora hay que analizarlo. ¿Qué significa? El peligro es que vuelva al Estado. No es si lo puede recomprar o no. ¿Volveremos al estado caótico en que estaban bajo el Estado? ¿O habrá la misma eficiencia que la tiene el sector privado? Por experiencia. Pero si manejamos bien el canal de Panamá. Digo, esa es una excepción, timbre de orgullo que ojalá nunca cambie. Yo no digo que no somos capaces. El problema es que esas instituciones estaban 100% politizadas. Y si volvemos a ese camino, sencillamente recomprar un problema para que comience la situación otra vez. Entonces, perdóname. Yo creo que aquí lo que hay que ver es lo siguiente. Y como bien dijo el presidente, cuando uno está en un gobierno tiene que pensar en el bien común. Unos hacen unas cosas, otros hacen otras, unos se equivocan, otros no se equivocan, pero siempre hay errores. Entonces yo creo que lo que se hizo, en la forma que se hizo, fue un beneficio permanente para el país. La interrogante al final, ¿a cuenta de quién? Ojalá que no sea permanente por cuenta del usuario, porque repito, no sé de quién es la culpa, yo no soy técnico en electricidad como lo es el presidente. Aumenta el costo, se lo pasan al consumidor. Yo te digo por experiencia propia y lo digo por todas partes, la cuenta de luz fluctúa en una realidad entre 30 y 40% mensuales. Entonces, el que menos tiene, estamos hablando del pueblo, darle trabajo, ayudarlo, la pobreza, y por otro lado no hay un control efectivo del consumo de electricidad. Entonces, hay que equilibrar, buscar qué se puede hacer para que el pueblo reciba el beneficio. Porque de lo contrario va a haber problemas en Panamá, eso es una cosa natural. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer perfectamente bien con buena voluntad. Por ejemplo, tú tienes que tener tarifas que permitan, una palabra que parece que para algunos economistas es pecado, pero para mí no, que permitan subsidios directos a consumos bajos. ¿Y quién va a subsidiarlo? No el Estado, lo vamos a subsidiar los que tenemos consumos altos. De alguna manera tenemos que reconocer que no hay suficiente nivel salarial para cubrir con los gastos. Oye, el salario mínimo que ahora están pensando en ponerlo en alrededor de 300 balboas, verdaderamente no alcanza tampoco. De manera que tenemos que pensar o en aumentar, generalmente, como se llama, un aumento general de salario, o en disminuir los costos de alguna manera. Y la única manera que se pueden hacer, porque tú sabes que nadie, ningún empresario, ninguna empresa exitosa va a asumir los costos a sí misma. Claro. Se los pasa al consumidor. Aquí y en China. Pero fíjate, perdóname, hay una carta, que te la voy a mandar a tu oficina, que le envié yo al director del IRRE en su época, como ministro de Estado, en que ordenábamos que de inmediato yo la tengo. Bajaran el 10% de la tarifa al sector industrial y 10% a todos los usuarios que tuvieran un consumo menos de 200 kilovatios. Correcto. Entonces se hacía lo que se podía con lo que había, pero señores, perdón, para poder criticar, no digo que estás criticando, para poder criticar y analizar una cosa,
ubiquémonos en la perspectiva histórica en que estamos. Sí. Es como el que se gana la lotería hoy y se olvida que fue pobre. Perdóname, ubícate para que ayudes a los otros pobres. Pero vamos a ubicarnos en la perspectiva histórica actual cuando regresemos de la pausa, doctor. Vamos a la pausa, director, para ubicarnos en la perspectiva histórica actual de qué vamos a hacer con este tema de las concesiones administrativas o las privatizaciones. Vamos a la pausa, regresamos inmediatamente para la conclusión. Estamos de vuelta en el estudio central en vivo a propósito del tema de las concesiones administrativas o las privatizaciones en el estudio central. Don Ernesto Pérez Valladares, don Guillermo Ford. Empiezo con usted, don Billy. Dígame. Distorsiones y correcciones actuales en el sistema. Dice, la electricidad está cara, pero la telefonía también está cara. Bueno, yo no soy experto en electricidad y esos temas. A mí me gusta hablar de mis limitaciones. Creo que el presidente aquí en el receso estaba mencionando algunas cosas interesantes. Hay cosas que no se pueden explicar a la inmensa mayoría del pueblo panameño. No es que seamos ignorantes, no, pero son técnicamente difíciles de explicar. Entonces yo quisiera que él más bien relatara lo que nos contó aquí, de que si se baja en la concesión el costo de la energía, me explico, para bajárselo al consumidor no da, entonces se violan los contratos, etcétera. No es una cosa tan fácil. Pero yo lo que digo es que debemos buscar una manera de razonablemente encontrar un mecanismo que la luz no se dispare como está. Vamos a hablar del salario mínimo un segundo. 300 balboas, excelente, ojalá fueran 400. Pero si todos suben para más, esos 300 se convierten en lo mismo o menos de lo que tiene la gente ahora. Entonces, la electricidad es un factor vital. El teléfono yo diría que es secundario. Es algo cómodo, pero no es tan vital como la electricidad. Entonces, tenemos que pensar en la gente que vive con guaricha, porque no puede pagar una cuenta de $15. Entonces yo creo que el presidente mencionaba algo y yo te pido todo con mucho gusto que explique la parte de esa técnica. No, es que decías tú, Julio, que por qué, por ejemplo, los celulares siguen siendo costosos. Yo decía que porque... ¿Más costosos en América Latina? Yo te decía que porque había la opción de una de dos cosas en el momento de abrir la frecuencia de celulares, que nos tocó también a nosotros hacerlo. Una era permitir inmediatamente el acceso libre a todo el mundo. En ese caso, es decir, permitir la competencia. Claro. En ese caso, es probable que los servicios no fueran de tan buena calidad como los que tenemos en primer lugar, aunque fueran más baratos. ¿Por qué? Porque hubieran entrado operadores, más o menos, como los hay en otros países, y entran en una competencia feroz el uno con el otro. Hay que acordarse de que una sola torre de teléfono celular cuesta alrededor de $1 millón. Y cuando tú tienes que establecer en el país 500, 600, no sé cuántas torres hay aquí, tú estás hablando de una inversión monstruosa. Si tú, como inversionista, no tienes algún grado de seguridad de que esa inversión va a ser rentable, no la haces. Entonces, hubiéramos tenido que vender o licitar las frecuencias de celulares a un precio mucho más bajo de lo que logramos, para permitir inmediatamente la competencia, que no hubiera asegurado la calidad. Lo que hicimos fue lo contrario, crear por un periodo determinado un monopolio o un oligopolio de dos empresas. Ahora, a finales del 2007, a principios del 2008, se acaba la protección y empieza la competencia en la telefonía celular. Y verás, pero ya están establecidas las reglas, ya están establecidas las calidades. Verás que los precios empezarán a bajar. También decía lo siguiente, en el caso de los teléfonos del Intel, por ejemplo, que todavía te encuentras por ahí con gente que dice, pues yo me acuerdo cuando costaba 11 o 12 dólares ilimitado. Sí, pero esos 11 o 12 dólares ilimitados era a cambio de cobrar $5 el minuto por llamadas internacionales. Es decir, eso subsidiaba lo otro. Ahora te cuesta más barato una llamada internacional te cuesta 6 centavos. No, cuesta igual o más barato. Pero cuesta 6 centavos o 7 centavos, porque hay competencia. Por celular te cuesta más caro. Bueno, pero de la línea fija estamos hablando del Intel fijo en aquel entonces, ¿no? Pero, ¿qué te quiero decir, Julio? Hombre, que si nosotros no hubiéramos permitido una racionalización de las tarifas, en el sentido de que paguen lo que cuesta, tampoco tuviéramos aquí los call centers, que un solo call center, te decía yo, Billy, genera más empleo que todo lo que teníamos en el Intel. Correcto. O sea, estos son balances que la gente tiene que tomar. En el caso del IRRE es mucho más complicado por la forma como se ha disparado el petróleo y el hecho de que de nuestra generación alrededor del 40% es térmico. Es decir, que estamos de todas formas ligados al precio internacional del petróleo. Para decirle, buen panameño, si usted barriera para adentro, ¿qué salió mal? ¿Por qué y hacia dónde caminamos? Yo te reitero que el talón de Aquiles fue el ente regulador y la desfiguración que se hizo del ente regulador, de su independencia y de la capacidad técnica.
se le forzó allí a salir a los técnicos, se pusieron, no me gusta, te reitero, acusar a nadie, se pusieron personas que no tenían la capacidad técnica y que no entendían lo que tenían que llevar adelante y empezaron a entrar dentro del rejuego político. Los entes reguladores han parecido más socios de las empresas por eso te lo digo, que reguladores. Por eso te lo digo, y yo creo que el ente regulador, hay dos instancias que creo que deben ser reforzadas. Una, evidentemente, es el ente regulador, claro, pero la otra es la presencia del Estado panameño en las juntas directivas de esas empresas. Mira, yo creo que todo lo que ha explicado la parte técnica, y él estaba metido en la parte técnica, yo estaba metido en la parte financiera, creo que el gran resumen que dio como objetivo pues este debate entre amigos, entre personas que hemos tenido responsabilidades ciudadanas, ¿cuál era el concepto? ¿Qué se encuentra? ¿Por qué se toman decisiones? ¿Cómo se implementan y cuándo? ¿Y qué se hizo mal? No, yo no estoy hablando de hacer bien, es que ningún ser humano es perfecto, ningún ser humano. Entonces se cometieron fallas, y no sé, en el gobierno de Pérez Valladares, el gobierno nuestro, el gobierno de todo. El día después del juego todo el mundo dice, hubiéramos metido a fulano o sacado a sutano. Bueno, vamos a hacerlo ahora. Esa palabra, tú sabes que yo la borré del diccionario, hubiera. Hubiera, sí. Suena tan feo y no significa nada. Eso es ignorancia. Pero bueno, lo que yo voy es lo siguiente, uno tiene que ver la secuencia. Gracias a Dios, y no es, mira, yo no soy hombre de odio ni de rencores, nada parecido. Pero hubo una época que hay que aceptarla, de 21 años, donde aquí hubo un caos económico, financiero, estructural, de todo tipo. Pero vamos a hablar de la parte económica. No, déjame hacerte una corrección. Yo no estoy de acuerdo con eso tuyo. No, claro que no, si tú estabas en eso. No. Yo estoy de acuerdo en que hubo un caos verdaderamente después de 1981, cuando se tergiversó, después de la muerte de Torrijos, se tergiversó todo un programa político que teníamos. Bueno, pero perdóname. Así que no comparemos lo anterior, Billy. No, yo quiero incluirlo todo porque en el gobierno de Torrijos, repito, vamos a la historia, era un gobierno populista que regalaba todo en función a los ingresos que tenía y se fue endeudando. Esas son otras historias que te puedo yo comprobar. No, lo podemos debatir cuando tú quieras. Cuando tú quieras, tú fuiste parte de eso y tú fuiste ministro de Hacienda, así que pero yo también tengo mi visión de eso. A mí me dicen los bochinches de tus amigos y los míos que tú también casi eras ministro de Hacienda en 1968. Pues yo lo saqué. ¿Tú no viste Mosaico ahora el fin de semana de la prensa? Léelo. Tu amigo Omar, escúchame, me parece bien que tu amigo Omar me llama y me invita a través de Fred Boy, mi primo, que fuera a la comandancia. Y me ofrece el Ministerio de Hacienda. Le dije, no, general, yo no, coronel, que era en esa época, yo no le acepto el cargo. Me dice, dame una buena razón. Le digo, porque el mejor gobierno militar siempre será peor que el peor gobierno civil. Le digo, ¿tú me entendiste? Dice, sí, me fui. No le acepté, tenía 32 años. Yo tengo otra versión. Hay que tener principios. No, tú aceptaste y está bien. Tuviste tu trayectoria. Mira, todo, hoy en Panamá lo resumen, hay un manto de duda. Hay un manto de sobornos, hay un manto de especulaciones. Yo no digo que hay pruebas, hay esa especulación. Cambiemos la imagen, actuemos con firmeza y con transparencia. ¿Sobre qué específicamente? Sobre todo, digo, no estoy hablando de este gobierno, esto viene de siempre. La gente no confía en el gobierno, no confía en el Poder Judicial, no confía en la parte económica, no confía en los controles. Entonces, yo creo que tiene que no ser un gobierno perfecto, porque eso no va a existir nunca. Entonces yo creo que hay que poner en perspectiva histórica el gobierno del presidente Pérez Valladares, el gobierno de nosotros, y criticar lo que sea criticable. Yo estoy de acuerdo que nos critique a nosotros y nosotros no éramos lejos de ser perfectos, ¿no? Ahora, solamente no comete error el que no camina. Exacto, el que no hace nada. Ese sí, obviamente, se comete el error más grande, que es la ineficiencia y la incapacidad. Así es. A ver si empezamos a caminar, doctor. Pues yo no quiero dejar en el ánimo del televidente en estos minutos finales la visión de la polémica por la polémica misma. Quisiera dejar en el ánimo del televidente una visión de qué se puede hacer a futuro para mejorar. Porque el que está allá está sintiendo los embates de una energía cara, de una telefonía cara, y si se quiere, la inversión del pequeño y mediano empresario panameño se ve resquebrajada por estos costos en términos de los servicios públicos. Yo quisiera dejarte con un pensamiento final, Julio, en ese tema. No hay varita mágica para solucionar los problemas de ningún país, ni pobre ni rico. Lo único que ayuda al desarrollo y al bienestar es el trabajo de los individuos y de su gobierno. El respeto a las instituciones para poder seguir viviendo en democracia. El aceptar que no todo es como tú quisieras que fuera, sino como es posible que sea. Claro. Eso es. Ahora, ¿tú estás contento con que haya democracia? Por supuesto que sí. Que no hubo.
No entremos en esa discusión. Tú estás contento con en esa democrática. discusión porque desafortunadamente lo que tuvimos antes del 68 fíjate tú que tú dijiste nos algo, produjo la situación del importante, que es la 68. creación de empleo. Esa es la manera digna que un panameño y panameña puedan subsistir. Claro. Yo le mandé una carta al señor presidente de la República con el mayor respeto. Una idea esbozada para crear 20.000 puestos de trabajo en el sector privado. Combinación de ayuda, olvídate de subsidio, como lo quieran llamar, combinación gobierno, empresa privada durante 2 años, y la empresa privada se veía obligada a mantenerlo. No tuvieron la cortesía de contestarme. Yo no digo que es bueno o malo. Oye, vamos a discutirlo, no sirve, lo votamos. Pero esas son las cosas que a veces se trancan porque viene de fulano. Y tú me das una idea, yo te doy la gracia y lo digo. Yo creo que no debes dejarlo en que mandaste la carta y no se hizo nada. A mí me parece que si lo publicas para que sea conocido y lo No, está bien. Lo que pasa es que a mí me gusta la publicidad en ese sentido. Pero Yo se la mandé para lo que debieras pudiera hacer actuar. porque es un tema que puede ayudarnos. Afortunadamente, con este gobierno los niveles de desempleo han ido cayendo. Quisiéramos que fueran mejores empleos de mejor calidad, sí, pero ha ido cayendo el nivel de desempleo, que es importante. Pero yo al trabajo que me refiero, Billy, es al trabajo eficiente del panameño individual en el Correcto. puesto que tenga. De acuerdo. ¿Por qué? Porque de la única manera en que verdaderamente tú puedas aumentar la riqueza y en consecuencia tu ganancia personal es con trabajo. Por eso es que quiero que sea con el sector privado. Si tú que es haces, más estable, sí, más si tú haces aumentos generales de salario, por ejemplo, que tú lo señalaste antes también, eventualmente ese aumento general de salario te va a ir creando una inflación que te va a quitar lo que te dieron. lo que te dieron y más. De la única manera en que eso no sucede es con mayor eficiencia en el trabajo. De acuerdo. Esa es la forma de hacerlo. Igual que en el gobierno. Claro. Los gobiernos no producen cuando son ineficientes. Para una persona, para un economista, eso es sabido, pero no es sabido para la generalidad. No, pero de la gente. perdóname, los economistas yo los respeto mucho, pero una vez agarré uno muy conocido aquí que me reservo el nombre, en el Ministerio de Planificación, unas luchas, un problema, 11 de la noche, un 5 de noviembre, y ya me tenía medio cansado y le digo yo, doctor, ¿cuánto es 2 y 2? Me dice 4, le digo, usted está equivocado, 2 y 2 es 22. 2 más 2 es 4, y en mi vida yo trato de analizar si es 22 o 4. Para concluir, frente al tema del encarecimiento y los servicios públicos, podríamos traspolarlo al tema del país de la riqueza. Este no es un país pobre, este es un país rico que tiene muchos recursos, pero no llega a los pobres. Sí, ese es un tema de distribución. Se me queda algo más, Julio. Mira, Billy es un hombre de empresa privada y yo también. Creemos en la libre competencia, creemos en la libertad individual, creemos en la libertad de empresa. Hay un problema. Nosotros no tenemos mercados perfectos. Es decir, esa teoría de que la libre competencia te va es correcto en la mayoría de los países muy grandes. En el caso nuestro no. Nosotros tenemos una situación de controles de precios que se eliminó a la oficina famosa aquella de control de precios, pero tenemos que buscar alguna versión nueva, adecuada a las nuevas realidades, que evite el abuso en los precios. No controlarlos directamente, porque en aquellos momentos simplemente al que no caía bien dentro de las filas políticas, sí, se le apretaba. No se trata de eso, se trata de una oficina que verdaderamente sea técnica y que adecúe los niveles de precio. Porque no puede ser que teniendo competencia imperfecta como la que tenemos, la dejemos a libre albedrío. No funciona tampoco. Hay abusos. Hay muchos Hay abusos. abusos. Como por ejemplo sobre la canasta básica familiar. Como por ejemplo sobre la canasta básica familiar. En efecto, así es. Es que tenemos pocos oferentes puestos de acuerdo para vender lo mismo al mismo precio. precio. Así Pero es. mira, para Exacto. concluir mi criterio, primero agradecer esta posibilidad, Toro, y creo que esto es lo que hay que hacer, debatir Bueno, claro que sí. y aceptar los errores y proyectarnos hacia el futuro. Para mí el pasado es experiencia, el futuro es lo que tenemos por delante. Yo lo que creo que en Panamá se ha distorsionado la economía y no estoy criticando a nadie. La clase media, que en mi época de juventud era una base sólida y grande, la clase elite de Panamá era importante y la clase pobre no era tan amplia. Hoy en día se ha reducido la clase media por un sinnúmero de factores. Tenemos que ampliar esa posibilidad, porque aquí ahora mismo estamos viviendo en un auge económico que ojalá no resulte ficticio en los próximos años. ¿Qué va a pasar cuando se nivele el nivel de construcción, una serie de cosas? Tenemos que ir pensando, porque si no tú vas a tener... Pero miles que de aunque usted desempleados. dice que no quiere criticar, al final recae la crítica en la administración que regenta en ese momento Eso lo has la dicho administración tú. del Estado. No, pero es que al Pero que la final crítica- alguien tiene que ser responsable, pues. Yo me hago responsable y los critico. Ya pues, nos criticamos todos. Lo que hay que pensar, no hablemos del pobre. ¿Quién ha tocado la pobreza de aquí, de este cuarto? Tocado la pobreza, Julio. Estoy seguro que el presidente la ha tocado, yo la he tocado.
Y no es demagogia. No, Yo he llorado con niños que no tienen que comer. Entonces aquí se habla de la extrema pobreza, la pobreza. Estadísticamente, los estómagos no son estadísticas. Y el peor enemigo de la democracia es un estómago vacío. Pero veamos fíjate, la pobreza sin demagogia y vamos a ver cómo resolvemos Yo estoy el problema. totalmente de acuerdo contigo, Billy. Y entonces fíjate tú lo que sucede. Ahí tienes un programa muy bonito y muy bueno de ataque focalizado a la pobreza con este programa de red de oportunidades del actual gobierno. Así es. Darle $35 a una familia con el compromiso exclusivo de que sus hijos vayan al médico y a la escuela. ¿Para qué? Para evitar el incentivo de que los niños los metan a trabajar para poder sustentar a la familia. Ese programa está bien hecho, está bien diseñado, está bonito. Siempre hay crítica. Que se está usando políticamente. Que eso no... Pero eso el que es recibe populismo. los $35 no critica porque sabe. Porque los necesita. Claro, por eso digo, hay que ser justo, ¿no? Esas son las cosas que nosotros tenemos que superar como sociedad, Julio. Tenemos que resaltar las cosas que estamos haciendo e incentivarlo para que sigamos haciéndolas. Bueno, Toro, Encantado. Y éxitos en tu nueva postulación. voy a competir contigo en el 2009. Ojalá que así sea, que tú logres tu postulación y yo la mía. Bueno, ya yo sé que ya tú vas. Vamos a ver voy qué para el pasa. partido y gracias a Dios y agradezco a Unión Patriótica muy profundamente. Bien, gracias a ustedes por la atención dispensada. Tendremos a continuación la continuación de Encontremos Soluciones con opiniones de lado y lado a propósito de este tema de las concesiones administrativas. Sobre este tema, con la participación de don Ernesto Pérez Valladares y don Guillermo Billy Ford, usted saque sus propias conclusiones. Vamos a la pausa, regresamos. Pausa, pero al regresar tenemos reacciones inmediatas de personas que ya se encuentran pues en el panel de Encontremos Soluciones en torno pues a los temas que han sido abordados por el expresidente Ernesto Pérez Valladares y también por el ex vicepresidente Guillermo Billy Ford, pues en torno a las concesiones administrativas, las privatizaciones y también pues los salarios actuales versus pues el costo actual, el alto costo de la vida. Al regresar de la pausa tenemos reacciones inmediatas. Usted manténgase con nosotros.